Bueno, buenas tardes a todos. Rodolfo, creo que tienes tu micrófono abierto. Como ya es la hora, pues voy a empezar. Les informo que la sesión se va a grabar para que, bueno, para que estén enterados que se va a grabar, pero además luego se va a publicar, se va a compartir. Las grabaciones de todos nuestros seminarios se ponen públicas en YouTube. Voy a ir de todas maneras en el preámbulo dando un poquito de tiempo a que otros de los participantes se puedan incorporar. Siempre lleva un pequeño retraso el hecho de que puedan entrar todos a la sesión de Teams. Les recuerdo que todos están autorizados para permitir a alguien que esté en la sala de espera incorporarse. Entonces, si durante el transcurso de la actividad del seminario ven a cualquier persona que esté en la sala de espera, me pueden ayudar en permitirles que se incorpore. Como siempre, les agradezco a todos los participantes. Ya pues habíamos suspendido la continuidad de esta actividad por las vacaciones, pero bueno, ya nos incorporamos. Estamos hoy celebrando el seminario correspondiente al mes de septiembre. Como septiembre terminó en jueves, pues entonces dijimos, lo hacemos el primer viernes y no el último del mes anterior. Entonces, pues yo creo que ya podemos comenzar. Para mí es un gusto, un honor y un placer presentar a la doctora Dulce Viridiana Melo Máximo. Esa combinación de honor, placer y gusto también tiene que ver con sus apellidos. Melo Máximo. La doctora, ustedes todos recibieron un resumen de su currículum, pero como es habitual, pues también en su presentación voy a leer algunos de los datos. La doctora Dulce Viridiana Melo Máximo es ingeniera en metalurgia y materiales por el Instituto Politécnico Nacional y tiene maestría en metalurgia y doctorado en metalurgia y materiales por la ESICIE, también del IPN. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y también es miembro del Grupo de Enfoque de Nanomateriales, así como de los claustros de investigación en nanotecnologías y de ciencias de la ingeniería del TEC de Monterrey. Es miembro de la red temática en Ingeniería de Superficie y Tribología del CONACYT. Ha sido profesora de cátedra del TEC de Monterrey desde 2013 y se desempeñó en el área de investigación y desarrollo en las empresas Trames y Termoinnova, con las que colaboró en la generación de una patente ya registrada y de otras 4 que se encuentran en trámite. Realizó una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Ingeniería de Superficies del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, del 2012 al 2014 y del 2018 hasta la fecha, apoyando en la capacitación y desarrollo del trabajo de investigación de los alumnos de posgrado en Ciencias de la Ingeniería y en Nanotecnología. También realizó una estancia postdoctoral en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, en Microsystem Technology Laboratories entre los años 2018 y 2019, especializándose en la producción y caracterización microestructural y mecánica de recubrimientos superficiales y tratamientos termoquímicos asistidos por plasma para aplicaciones en la industria metalmecánica, aeroespacial y biomédica, así como en procesos de manufactura aditiva. Cuenta con al menos 20 publicaciones en revistas de alto impacto. Y bueno, pues sin duda es un gusto y un honor que nos acompañe la doctora Dulce, a la cual le estoy profundamente agradecido por aceptar la invitación. Antes de que comience, doctora, por favor le pido a todos los participantes que cierren sus cámaras y sus micrófonos. Y pues adelante. Es todo el audio y el video suyo, doctora. Muchas gracias por la presentación, también muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues les voy a hablar un poquito de mi trabajo, de lo que hago en el Laboratorio de Ingeniería de Superficies.
No sé si me pueden escuchar bien. Sí, sí se le escucha bien. Perfecto. Gracias, solo para estar seguro. Pero bueno, gracias. Pues el día de hoy les voy a hablar de aplicaciones de ingeniería de superficies. Yo trabajo en el Tecnológico de Monterrey, en el Laboratorio de Ingeniería de Superficies, está en el campus Estado de México. También pertenezco al grupo de enfoque de nanomateriales que actualmente dirige la doctora Andrea Guevara. Estos grupos de enfoque son grupos de investigación dentro del TEC de Monterrey que se enfocan en diferentes áreas. En nuestro caso, hablamos de nanomateriales, recubrimientos nanoestructurados, tratamientos termoquímicos asistidos por plasma y bueno, en la imagen lo que les presento son los equipos con los que trabajo habitualmente, principalmente evaporación catódica reactiva, nitruración iónica y posdescarga microondas. ¿Qué ventaja tienen estos tratamientos si los comparamos con los que existen ya desarrollados en la industria por muchos años? La ventaja principal es que estas técnicas no contaminan, son procesos que utilizan como materia prima al material que queremos tratar y los gases que utilizan de proceso generalmente son oxígeno, argón o nitrógeno. Entonces, los residuos que salen a la atmósfera generalmente son los mismos gases y no hay ni contaminantes ni polvos como un desecho del proceso, y eso es una ventaja comparado con nitruración gaseosa, por ejemplo, o con recubrimiento CVD, que al hacer descomposición de algunos precursores, sí tenemos emisiones contaminantes a la atmósfera. Pero bueno, para comenzar, voy a hablar un poquito de lo que es ingeniería de superficies. Hay que definirla como esta actividad multidisciplinaria que nos ayuda a adaptar propiedades de la superficie de diferentes componentes para que mejoren su funcionalidad y su servicio. Es decir, nosotros mantenemos las propiedades internas de nuestro material, pero la superficie sufre una transformación. Esta transformación es en las regiones cercanas al borde de nuestro material o en la superficie y se busca que realice algunas funciones distintas a las que realiza el componente en su totalidad. Como ejemplos, hay varias técnicas o muchas técnicas para modificar superficialmente a nuestros materiales. Se basan en 3 cambios. El primero es un cambio metalúrgico en la superficie. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hacemos un cambio en la microestructura de nuestro material y eso le va a conferir propiedades diferentes al borde o la superficie de nuestra pieza. Ejemplos: endurecimiento por láser, tratamiento por flama o láser melting. ¿Qué hacemos? Calentamos, enfriamos rápidamente y generamos una microestructura diferente solamente en el borde. Es decir, el cambio en las propiedades está dado por ese cambio metalúrgico. Hay otros cambios como el cambio químico. En este caso nosotros hacemos formación de películas en la superficie que reaccionan con el material. Hay cambio en la microestructura, pero también hay cambio en la composición. Formamos diferentes fases dentro de nuestro material y eso le va a dar como resultado un cambio en las propiedades superficiales y puede haber diferentes aplicaciones. Ejemplos de este cambio químico es la nitruración, la aleación por láser o el borurado. Nosotros creamos nuevas fases y eso ayuda a mejorar nuestro material. Y finalmente tenemos en ingeniería de superficies la adición de una capa superficial o recubrimiento. Aquí hay muchísimas técnicas, desde la aplicación de una pintura, las técnicas básicas de evaporación catódica reactiva, las técnicas que utilizan evaporación química, los CVD, algunos recubrimientos cerámicos que se hacen con spray, pinturas especiales, nanopartículas, es decir, todo aquello que le ponemos a nuestro material que no difunde, que forma parte del material, pero queda adherido a la superficie y que tiene una función particular. Ejemplos: creo que todos hemos utilizado algún material modificado superficialmente. En los rines, cuando se les pone una capa cromada, en la puerta de nuestra casa, el zaguán que es metálico, se le pone un recubrimiento, una pintura orgánica. Se hace primero por apariencia, para que se vea bonito, pero la razón principal es para evitar la oxidación. Entonces ahí tenemos un recubrimiento orgánico que tiene una función particular y que es evitar la reacción de oxidación del acero. Por ejemplo, las cubetas que están galvanizadas tienen un recubrimiento de zinc que tiene ciertas características y que evitan que estas eh, cubetas de
de acero se oxiden fácilmente. Hay otros tratamientos como los que se hacen en la superficie de los engranes. Necesitamos un sistema que funcione, que tenga resistencia al desgaste, sobre todo en el borde, y ahí hay algunas técnicas que permiten hacer un endurecimiento solamente de los dientes de los engranes, y no todo del diente, a veces solamente es el bordecito el que se endurece. Otro tipo de aplicaciones son los recubrimientos hidrofóbicos. Hay muchas plantas que tienen esta característica. Cuando le dejamos caer una gota de agua, el agua no rompe su tensión superficial y se forman gotas muy grandes. También algunos vegetales tienen esa funcionalidad, y lo que se ha hecho en ingeniería de superficies es tratar de replicar esas estructuras que tienen las plantas o algunos insectos para modificar su comportamiento, ya sea hidrofóbico o hidrofílico. Y recientemente hay muchas modificaciones en la superficie que tienen propiedades antibacteriales para hacer que las bacterias se inactiven al contacto con esta modificación superficial y que vivan menos tiempo. Entonces, hay muchísimas aplicaciones. Aquí es un ejemplo muy simple de cosas que involucran ingeniería de superficies, y ahorita les voy a dar algunos ejemplos de las cosas con las que yo trabajo regularmente. ¿Qué propiedades podemos estudiar con ingeniería de superficies? Pues las propiedades pueden ir en el recubrimiento, si hay esfuerzos residuales, si hay cohesión, si hay adhesión, si la composición es homogénea, si se forman multicapas o si hay defectos o fracturas por efecto del crecimiento del recubrimiento. En la intercara, si la película está bien adherida a nuestro sustrato, si hay algún efecto de la limpieza, de la rugosidad, si hay algo que esté funcionando como una barrera de difusión, o si las coeficientes de expansión son los mismos en cuanto al sustrato y a la película que estamos utilizando. Del sustrato generalmente debemos conocer las propiedades mecánicas y térmicas del material, porque son complemento, o el recubrimiento que vamos a poner es un complemento a las propiedades que ya tienen inicialmente. Y el análisis de la superficie evalúa la rugosidad, la erosión, si hay corrosión, oxidación, si hay fricción, si tenemos porosidad o si esta superficie tiene algunas propiedades eléctricas, magnéticas o químicas particulares que nos den algún beneficio. De las cosas que trabajamos en el laboratorio tenemos nitruración iónica. Este tratamiento se basa en la formación de nitruros en la superficie de nuestro material utilizando un plasma. La excitación del plasma hace que se ionice un gas, que en este caso es argón, y después nitrógeno, y el nitrógeno comienza a difundir al interior de nuestro material. Si tenemos átomos de hierro y átomos de nitrógeno, lo que tenemos dentro de nuestro material es la formación de nuevos compuestos que podemos evaluar mecánicamente. ¿Y qué es lo que buscamos con nitruración? Pues mejorar la resistencia al desgaste y un incremento en la dureza en el borde de nuestro material. ¿Cómo va a funcionar? Pues tenemos nuestro metal base, se forma una zona de difusión por la difusión de nitrógeno y después se forman capas de nitruros, y cada una de estas capas va a tener propiedades particulares. Si nosotros hacemos un análisis de dureza de este material que fue nitrurado, el borde siempre va a ser muy duro y la zona de difusión va a ir disminuyendo su dureza hasta que lleguemos al metal base. Eso le va a conferir al material nuevas propiedades, porque el interior va a mantener sus propiedades mecánicas, pero el borde va a tener una dureza diferente que puede ser muy útil en condiciones de resistencia al desgaste. Este sería el ejemplo de cómo se forma esa nitruración. Tenemos un perno, se forma el plasma sobre él. Lo que les mencionaba hace un momento, nuestra pieza es la materia prima como tal. Y por medio de gases y de electricidad nosotros formamos este plasma y hacemos o provocamos la difusión de nitrógeno al interior de nuestro material, que tenemos la formación de diferentes fases, y esas fases van a tener cada una propiedades mecánicas diferentes que van a ayudar a reforzar las propiedades de la pieza original. Aquí hay un ejemplo de las fases que se forman en hierro puro. Este tratamiento se puede hacer en hierro puro o en otras aleaciones base hierro. Y como ejemplo tenemos la capa epsilon, que es un nitruro de hierro 3, y acá tenemos las alfa prima, alfa biprima, gamma prima.
todas estas fases que vemos dentro de nuestro material van a ayudar a reforzar sus propiedades mecánicas. Las tres que están arriba van a darle propiedades tribológicas y de resistencia a la corrosión, y la capa de difusión va a ayudar a mejorar sus propiedades de dureza y de resistencia a la fatiga. Es decir, buscamos un material que ahora funciona como un compuesto que entre todos dan un beneficio a el material que estamos tratando. Esto es para hierro puro. Cuando tenemos nitruración de otros materiales, las fases que se van a formar van a ser diferentes dependiendo de los elementos de aleación, y también la manera en la que vamos a observarlo en microscopía óptica va a ser diferente, pero todas se caracterizan por la formación de una capa en el borde superficial que tiene diferentes propiedades mecánicas. Cuando nosotros hacemos un análisis de la dureza desde la superficie hasta el interior de nuestro material, podemos observar estos caminos, son huellas de microdureza en Vickers, y vemos que el borde de nuestro material o la superficie tiene una dureza cercana a los 1500 en Vickers. Conforme nosotros entramos a nuestro material, esa dureza va a disminuir y llegamos al valor inicial que tiene nuestro material. Este material en particular tenía una dureza cercana a los 300 Vickers. Es decir, este tratamiento superficial de nitruración nos ayuda a mejorar considerablemente la dureza de la superficie de este material. El reactor que estamos utilizando ahora es este que está aquí, y dentro está una imagen de un molde de nitruración. Bueno, que está sufriendo nitruración, es un molde de corte, una pieza de corte que está sufriendo un tratamiento superficial de nitruración. Y aquí tenemos otro ejemplo, este es para un acero inoxidable 316 y el de acá es para un acero H3. Y en los dos observamos este incremento en la dureza, pero la zona de difusión se forma diferente y por lo tanto la manera en la que cae la dureza también va a ser diferente. El siguiente proceso que utilizamos es la evaporación catódica reactiva o sputtering. En nuestro caso usamos magnetrones, que son piezas que en la parte de abajo tienen un imán permanente. Sobre este colocamos una pastilla del metal que queremos evaporar. En una cámara de vacío nosotros ajustamos las condiciones de proceso utilizando argón, y con una diferencia de potencial podemos formar un plasma. Y ese plasma se va a concentrar en esta parte donde está la tableta del metal que queremos evaporar. Entonces, vamos a ocupar el plasma como un medio de transporte. Generalmente en la parte de arriba vamos a tener la muestra para recubrir, y dependiendo del blanco y de los gases que estemos utilizando, vamos a tener diferentes composiciones en las películas delgadas. Actualmente utilizamos blancos de zinc, de silicio, cromo, aluminio y titanio, y ocupamos gases reactivos como nitrógeno y oxígeno, además del gas de trabajo que es el argón. Las películas delgadas entonces pueden ser de metales puros, estos que tenemos al inicio, de óxidos o también de los nitruros, de aquellos que se puedan formar con estos elementos. Las películas que utilizamos casi siempre tienen una capa de adhesión y después la capa con la composición que nosotros necesitamos. Y en el ejemplo que está aquí tenemos un sustrato de un acero inoxidable. Aquí tenemos una capa de adhesión de cromo y encima tenemos la capa de óxido de cromo. ¿Para qué hemos utilizado este proceso? Nosotros hemos dedicado mucho tiempo a estudiar un mecanismo de corrosión que se llama metal dusting. Es un mecanismo de corrosión que se presenta a temperaturas altas entre los 600 y los 900 grados centígrados en atmósferas gaseosas donde tenemos una actividad muy grande de carbono. Lo que va a pasar es que esta actividad tan grande hace o reacciona con aleaciones base hierro, base níquel y cobalto, y forma carburos y otros óxidos y descompone a toda nuestra aleación, y lo que vamos a tener al final es un polvo en la superficie de nuestro material, es decir, hace que se degrade y lo convierte en un polvo. Nosotros tratamos de revertir este proceso colocando una película delgada. Las películas que hemos fabricado principalmente son de óxidos, de aluminio, de cromo, de silicio, y lo que hemos encontrado es que son muy útiles para evitar la difusión de carbono al interior de nuestro material, y por lo tanto reducimos considerablemente el proceso de corrosión por metal dusting. ¿Qué es lo interesante? Pues que nosotros logramos poner sobre un sustrato metálico un recubrimiento cerámico, y este recubrimiento es funcional.
¿Qué buscamos en estos procesos? Pues evitar la difusión de carbono dentro de nuestra aleación. En la imagen que les muestro tenemos una gráfica clásica de termogravimetría. Analizamos la ganancia en peso de nuestro material en una atmósfera rica en carbono por diferentes tiempos. En este caso, llega hasta 20 horas y nosotros podemos observar la cinética de corrosión de nuestro material. La línea roja corresponde al material cuando no está recubierto y la línea azul y la línea negra que está hasta acá abajo corresponde a los sustratos que ya tienen un recubrimiento de óxidos. En este caso particular, usa un óxido de cromo en el que cambiamos algunos parámetros y por eso tienen diferentes comportamientos. Es decir, observamos que en el que está hasta acá abajo, que se fabricó a 100 watts con 150 grados centígrados en la temperatura de fabricación, eh, prácticamente el material no gana nada de carbono, es decir, formamos una capa protectora que evita la difusión de carbono y por lo tanto este proceso de corrosión. ¿Qué hemos hecho con estos recubrimientos? Pues además de ver si funcionan para corrosión, hemos analizado su resistencia al desgaste, su adhesión, la composición química, hacemos análisis de difracción de rayos X para ver si hay algún cambio en orientación que nos ayude a determinar si tienen un efecto en el comportamiento final. Y cuando es necesario, hemos hecho uso de microscopía de transmisión para observar claramente los compuestos que formamos en estos procesos. De las cosas que más hemos trabajado, pues son las estructuras multicapas. En este caso les muestro un ejemplo. Tenemos un sustrato y nosotros ponemos una capa de adhesión y después ponemos una capa de óxido. ¿Qué pasa en este sistema? Pues que estamos utilizando un acero y sobre él estamos poniendo un cerámico. Estamos usando un metal y un cerámico. Lógicamente tienen propiedades diferentes, propiedades mecánicas y coeficientes de expansión térmicas. Entonces, a veces es posible que estos recubrimientos se rompan fácilmente. ¿Cómo tratamos de simplificarlo para entender cómo ocurre este proceso? Pues tenemos en la parte de abajo un colchón que tiene unas propiedades y sobre él ponemos un vidrio que tiene otras propiedades. Es decir, uno de ellos es más blando que el otro. Cuando nosotros ponemos un vidrio y a alguien se le ocurre brincar sobre ese vidrio, pues lo que va a pasar es que se va a romper. ¿Por qué? Porque los dos tienen diferentes propiedades mecánicas y el vidrio es muy frágil. Y lo que tenemos abajo no soporta tanto los esfuerzos para evitar que se rompa. Cuando nosotros tenemos ese mismo colchón, pero ahora le ponemos una madera y sobre él ponemos nuestra placa de vidrio, el que se rompa o no nuestro vidrio va a depender 100% de la capa intermedia, en este caso la madera. Si es una madera delgada, posiblemente se va a romper. Si es una madera muy gruesa, posiblemente el vidrio no se va a romper. Y eso nos permite hacer una relación con las estructuras multicapas. Podemos tener nuestro sustrato metálico, una capa de adhesión. Nosotros podemos jugar con la manera de crecer los recubrimientos para formar soportes mecánicos y finalmente tenemos nuestra capa de óxidos. Cuando nosotros analizamos estos efectos ya en pruebas reales, vemos que esta capa que tenemos aquí no tiene soporte mecánico. Desde que nosotros colocamos el recubrimiento, ese recubrimiento tiene fracturas. Y cuando lo sometemos a corrosión, pues las zonas donde hay fracturas tenemos la presencia de precipitados y una gran ganancia en peso. Cuando nosotros hicimos estas pruebas con una capa de soporte mecánico, obtenemos recubrimientos que no se rompen. Y después de corrosión vemos que los precipitados se forman arriba de la capa que nosotros fabricamos. Es decir, una capa que tiene buen soporte mecánico va a ser una capa funcional. ¿Qué más analizamos? Pues que si nosotros no controlamos cómo crecen nuestros recubrimientos, podemos tener cosas muy bonitas y funcionales, o podemos tener cosas como las que están aquí, que son recubrimientos que se rompen fácilmente por esfuerzos residuales de crecimiento. Podemos tener esfuerzos de compresión o esfuerzos de tensión. Cuando hablamos de esfuerzos de compresión, la película forma ampollas que se desprenden fácilmente. Aquí no se notan tanto, pero estas marquitas que se ven aquí son ampulitas que se pueden desprender en cualquier momento. Esta película tenía un efecto muy particular y es que presentaba los dos efectos, compresión y tensión al mismo tiempo. Tenemos las ampulitas y también tenemos las fracturas de tensión. La que está aquí solamente tiene esfuerzos residuales de tensión y al final
estos dos se van a ver reflejados en el desprendimiento de nuestro recubrimiento. Si nosotros no controlamos la manera en la que crece nuestra película delgada, ese recubrimiento se va a desprender muy fácilmente. Y nos ha pasado que haces tu recubrimiento y el recubrimiento en un 2x3 se desprende. Entonces, controlar tanto la adhesión como las capas de soporte mecánico y las composiciones de las películas permite controlar los esfuerzos de crecimiento y por lo tanto ayuda a mantener la adhesión de películas en sustratos metálicos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo ensayamos nuestros recubrimientos. Esta es la prueba de Scratch. Hacemos una raya sobre nuestro material, aumentamos la carga y nosotros analizamos cómo se rompe nuestro recubrimiento. Analizamos la carga crítica, que sería la carga a la cual sucede la primera fractura. Esta es una serie de las mismas pruebas, solamente cambiamos un par de parámetros y observamos que las que se presentaron, las fracturas en los materiales que se fabricaron a temperaturas más altas, tardan más en presentar la primera fractura. Además, también podemos analizar el camino de la huella y podemos ver cuál es el mecanismo de desprendimiento para estos recubrimientos. En este caso, vuelvo a presentar esta gráfica. Las dos líneas, la azul y la negra, corresponden a las dos muestras que presentan mejor comportamiento mecánico. Y es la que tenemos aquí, esta de 100 watts con 150 grados centígrados, la que en la prueba de corrosión ganó menos carbono por difusión. Entonces, desde hacer un análisis de adhesión, nosotros podemos saber cuál material puede tener mejores propiedades y esos materiales son los que llevamos a las pruebas de corrosión. Cuando no tenemos acceso a este ensayo de adhesión, encontramos que podemos apoyarnos en la norma BDI 3198, que es un ensayo simple de adhesión que ocupa un durómetro Rodwell C con una carga de 150 kilogramos y una punta de diamante. Nosotros hacemos una indentación y podemos analizar el desprendimiento que ocurre alrededor de la huella que se genera por este ensayo. Y hay un mapa de fallas aceptables o fallas no aceptables que define la norma. Y con eso, si no tenemos acceso al ensayo del Scratch, podemos nosotros determinar si la adhesión de este material es buena o no sobre nuestro sustrato. También hemos trabajado sobre recubrimientos de nitruro de titanio. Estos nitruros de titanio principalmente los estamos utilizando para formar pares tribológicos en aleaciones biocompatibles, aleaciones de titanio, aleaciones inoxidables como el 316L o de cobalto cromo molibdeno para aplicación en prótesis. Y crecemos el recubrimiento, buscamos las mejores propiedades mecánicas, que tenga la mejor adhesión, que incluso pueda tener la mejor orientación, porque hemos visto que hay orientaciones preferenciales que dan un mejor desempeño mecánico y igual que en los otros casos, jugamos con los parámetros para tener una mejor adhesión. Estos dos son recubrimientos de nitruro de titanio, variamos un parámetro. En el primero tenemos un desprendimiento completo del recubrimiento, es decir, una falla que no es aceptable o una adhesión que no es aceptable, pero tenemos este otro que le modificamos los parámetros y en este el recubrimiento se mantiene completamente adherido a nuestro sustrato. Una vez que vemos que la composición y la orientación es la adecuada, y también la adhesión, pues pasamos a los ensayos de desgaste y buscamos estudiar el desgaste o el cambio en el coeficiente de fricción que existe en estos sistemas cuando los ensayamos en seco o en húmedo. El ensayo que tengo aquí es un ensayo completamente en seco, pero cuando se hacen ensayos tribológicos hay que acercarse mucho a las condiciones reales de operación. Si, por ejemplo, es un implante dental el que quieres ensayar, necesitas hacerlo con saliva sintética, o si es un implante de rodilla el que quieres ensayar, utilizas un suero que el más fácil de conseguir es el suero de bovino para tratar de replicar estas condiciones en un ensayo y que los resultados se acerquen mucho a la condición real. Sabemos que no es el sistema adecuado, que hay otros sistemas de desgaste que podrían ayudar,
pero para tener una primera aproximación, el ensayo de Pin on Disk nos ha funcionado bastante bien. Aquí tenemos los resultados, aquí tenemos un acero 316L que fue recubierto y la huella de desgaste es muy grande y muy profunda. Cuando le pusimos un recubrimiento de nitruro de titanio, esa huella de desgaste es más pequeña y no vemos desgaste como tal, lo que vemos es formación, bueno, vemos aquí la formación de algunos óxidos, pero no vemos como tal el desprendimiento del recubrimiento. Y si vemos aquí, el coeficiente de fricción se modifica considerablemente por la presencia de esa película. Las películas delgadas también se ocupan para hacer películas que puedan servir como sistema de detección o en nuestro caso películas piezoeléctricas que puedan ser utilizadas en sensores. Hacemos recubrimientos de nitruro de aluminio. Estos recubrimientos necesitan algunas condiciones particulares y la primera es que no deben de cristalizar en el sistema cúbico, deben ser hexagonales y además de ser hexagonales necesitan estar orientados preferencialmente en el eje C para que sus propiedades piezoeléctricas sean las adecuadas. Además, algunas veces necesitamos una disminución en su rugosidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues cambiando parámetros de proceso. Y una vez que tenemos ese cambio, analizamos la orientación preferencial o la estructura cristalina y también podemos hacer el análisis de microscopía de fuerza atómica para determinar sus propiedades piezoeléctricas. La idea es que estos recubrimientos nos sirvan como base para una película de biofuncionalización que nos permita detectar algunas proteínas presentes en la saliva de personas que tienen alguna enfermedad. Igual que el nitruro de aluminio, el óxido de zinc también es un sistema que cristaliza en una forma hexagonal. También necesitamos orientación preferencial y en este caso, además de ser hexagonal, necesitamos una rugosidad alta para que nos sirva como un medio de detección. Lo estamos aplicando para la detección de bacterias como salmonella. Entonces necesitamos algunas condiciones particulares en la superficie. Entonces, nuestro recubrimiento lo fabricamos, tiene condiciones piezoeléctricas y además debemos hacer una modificación superficial con algunos orgánicos para que sean capaces de detectar los anticuerpos, las proteínas o en este caso las bacterias que nosotros requerimos. Bueno, finalmente les voy a hablar brevemente del trabajo que hice cuando fui a MIT. Y tal cual fue ingeniería de superficies aplicada a materiales impresos por 3D. Teníamos un reto y era fabricar emisores para electrospray que fueran fabricados por impresión 3D, pero que además permitieran mover libremente un líquido iónico por su superficie. El electrospray es una técnica que ioniza líquidos y que estos líquidos utilizan campos eléctricos para moverse y generan al momento que se ioniza nos dan un impulso. Es de mucho interés actualmente porque tiene muchas aplicaciones tecnológicas, principalmente en espectroscopía de masas, en sistemas lab on a chip, en el que tú tienes tu laboratorio pequeñito y puedes hacer esa ionización, o en la propulsión eléctrica de nanosatélites, y en particular la aplicación que nosotros estábamos buscando era hacer propulsores para nanosatélites. ¿Qué necesitábamos? Pues modificar superficialmente un material impreso por 3D. El recubrimiento que se utilizó fue el crecimiento de nanowires de óxido de zinc, que son materiales hidrofílicos que se mojan muy fácilmente, sobre todo con el líquido iónico que estábamos utilizando. Entonces analizamos en qué condiciones se podrían fabricar mejor y qué materiales impresos por 3D eran susceptibles a este crecimiento de nanowires. Entonces, en todo esto utilizamos un sustrato, una semilla de óxido de zinc y posteriormente el crecimiento de nuestras nanoestructuras. Lo que buscábamos simple y sencillamente era que cuando nosotros pusiéramos un líquido, este mojara por completo la superficie de nuestro material para que moviera fácilmente al líquido iónico. Aunado a eso, diseñamos un sistema para que estas piezas impresas por 3D, son un acero inoxidable 316 impreso por 3D, pudiera ayudarnos a reducir el diámetro de estas puntas. Resulta que en impresión 3D tenemos una limitación por
los tamaños mínimos que podemos imprimir. En este caso se tenían diámetros de 300 micras en las piezas que nosotros fabricamos y pudimos reducir considerablemente con electropulido, que es una técnica de modificación superficial, el diámetro de estos emisores. Pasamos de estos materiales con un diámetro de 300 micras a materiales con un diámetro de 50 micras. Es decir, nosotros con electricidad y algunos reactivos químicos pudimos modificar homogéneamente el diámetro de todas estas puntas. Los emisores que fabricamos tenían esta configuración compleja. Uno fue impreso en resina y otro con un acero inoxidable, y los dos fueron funcionales. ¿Qué necesitábamos? Pues que fueran estas puntas, que además nosotros pudiéramos recubrirlos fácilmente con los nanowires de óxido de zinc para hacerlos humectables. Entonces, los dos materiales se humectaban fácilmente, se mojaban en cuanto nosotros poníamos la gota, y eso facilitó mucho el proceso de electrospray en estos emisores. El líquido que ocupábamos era un líquido iónico que se conoce como MiBF4. Y la manera de analizarlo y saber que estaba funcionando correctamente era colocar nuestro sistema con un colector, un extractor y otro electrodo emisor, y lográbamos la ionización de este líquido iónico, y un espectrómetro de masas nos ayudó a determinar cuáles eran los iones que se estaban liberando, y en los dos casos obtuvimos la separación completa de los iones que forman a este líquido iónico. Pues, por lo tanto, ocupando ingeniería de superficies, nosotros pudimos encontrarle respuesta a la miniaturización de un sistema que generalmente se fabrica por microfabricación utilizando silicio como sustrato. Nosotros logramos hacerlo con un material impreso con 3D, haciendo esta modificación superficial, y por lo tanto, al sacarlo del cuarto limpio, reduces considerablemente el costo de fabricación de estos dispositivos. Entonces, pues como conclusiones de mi parte, pues la ingeniería de superficies permite mejorar propiedades superficiales de diferentes componentes. Ya les presenté algunos ejemplos. Para nosotros ha sido muy útil para mejorar resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste, y también nos ha ayudado a proponer recubrimientos para su aplicación en sensores. Y bueno, la última parte nos ayuda a ver que podemos también modificar sus propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas, y que si nosotros entendemos el procesamiento y tenemos herramientas de caracterización, nosotros podemos hacer un buen análisis del funcionamiento de los sistemas que estamos fabricando. Bueno, ya como último, pues hay muchos retos, y el reto que creo que tenemos todos en este momento en ingeniería de superficies es, debido a la pandemia del SARS-CoV-2, se ha encontrado que este virus se mantiene activo en diferentes superficies por tiempos largos. Tenemos algunas superficies en las que el virus puede estar vivo hasta 4 días. Entonces, mucho de lo que se está haciendo en ingeniería de superficies ahora está encaminado a modificar esa superficie de materiales para evitar que el virus siga activo. Y también se están haciendo modificaciones en materiales, porque ahora todo lo limpiamos con cloro o todo lo limpiamos con sales iónicas, y resulta que los materiales, la mayoría, no están hechos para resistir estas sustancias químicas. Entonces, ya hay fenómenos de corrosión que se están presentando por un exceso de limpieza con estos químicos. Entonces, también se está buscando modificar sus propiedades para no tener que estarlos limpiando todo el tiempo. Y bueno, esto es como la parte que creo que es importante, que nosotros nos hemos concentrado en algunas cosas que tienen que ver con desgaste, corrosión y demás, pero hay muchas cosas más allá, y creo que todavía hay mucho por hacer en cuanto a modificación superficial de materiales. Y bueno, es todo por mi parte. Les agradezco mucho esta invitación, y bueno, agradecimiento además al Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, al TEC de Monterrey y a la Red de Ingeniería de Superficies, que me ha ayudado mucho en el proceso de caracterización de estos materiales.
Muchas gracias, doctora, por su presentación. ¿Tiene tiempo para unas preguntas? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entonces, pues adelante si alguno de los le informo que en su presentación ha habido un auditorio de 24 personas. Ay, muchas Porque bueno, gracias. pues usted le habla a la computadora, pero no sabe cuántas personas le están escuchando. Sí, no, muchas Entonces, gracias, gracias. sí, es más o menos lo que pues, normalmente participan en nuestros seminarios. Son algunos de nuestros profesores del posgrado, estudiantes y algunos egresados también de nuestro posgrado en maestrías de ciencias de la ingeniería. Entonces, bueno, de los participantes, los que quieran, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, pues por favor usen el icono de la mano levantada para organizar el orden en que van a participar. ¿Alguien pide la palabra? Ah, sí, Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Hola, buenas tardes, profesora. Espero que se encuentre bien. Gracias, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. ¿Qué diferencia es en la deposición de las películas de nituro de titanio que el magnetrón sea balanceado o desbalanceado? Juegas con cómo se mueve tu plasma. Los magnetrones cuando son balanceados confinan el plasma a la superficie de tu blanco. Cuando tienes uno que no es no balanceado, el plasma llega más lejos. Entonces puedes moverlo una distancia más lejos, que sí es considerable. En los balanceados tienes que acercarla a 1 o 2 centímetros. En los desbalanceados hay algunos que hasta en 18 centímetros tú puedes tener tu muestra de retirada. Ok, perfecto, vale. Muchas gracias. Gracias a ti. Doctor, tiene apagado su micrófono. Gracias, Yasmin. Preguntaba si hay alguien que quiere hacer alguna otra pregunta o algún comentario, decirle algo a la doctora Dulce. Bueno, pues si no hay, pues tampoco vamos a extender la sesión. Voy a compartir un momento mi pantalla, solo para mostrar reconocimiento. ¿Ahí ven mi pantalla? No. ¿Todavía? Perdón. Bueno, ya mis alumnos saben que a veces digo voy a compartir pantalla y no se comparte. Entonces, pero ahora creo que sí ya estoy compartiendo. Solo que no estoy compartiendo lo que quiero compartir. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Bueno, nada, doctora, le vamos a hacer llegar este reconocimiento, incluso físicamente, pero bueno, de momento aquí se lo muestro, se lo voy a pasar también por correo electrónico. Es un documento firmado por el director del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, donde pues se reconoce a la doctora Dulce Viridiana Melo Máximo por su participación como conferencista del tema Aplicaciones de Ingeniería de Superficies en el Seminario de Investigación de la División de Estudios de Posgrado de Investigación. Con la fecha de hoy, una vez más les reitero mi agradecimiento y bueno, el agradecimiento de todos por habernos compartido esta presentación tan interesante de toda la experiencia que ha tenido usted y ha podido acumular en este tema tan de actualidad incluso. Creo que para muchos de nosotros, por lo menos para mí, que estoy un poquito lejos del tema, la última lámina y la información que usted dio acerca de lo que tiene que ver con el virus y los efectos, incluso ya posteriores, ya no del virus, sino cómo nosotros hemos ido respondiendo, pues muy interesante. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes y nos vemos en el próximo seminario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias, luego. doctor Benjamín. Hasta Gracias, luego. doctora. Buen día. Muchas gracias.